Fíjate que si se lograra demostrar que es inconstitucional la reelección, entonces prácticamente todo el sistema de participación electoral caería en una situación como de limbo judicial, porque si efectivamente se logra demostrar de que no es legal, de que no está plasmado en la Constitución, entonces como que en el futuro estas personas podrían ser procesados porque así lo dice la Constitución. A todas las personas, ¿verdad?, que atenten ilegalmente podrían ser procesados. En este sentido, yo creo que ese es uno de los problemas principales y es uno de los baches político-electorales que está viviendo El Salvador. En el caso de que sea legal, es decir, que el tribunal lo inscriba, la fórmula ya está inscrita, pero creo que el candidato todavía no. Es decir, el presidente actual no ha sido inscrito todavía por el tribunal. Cuando lo inscriba, entonces materializa el proceso de reelección. No que él va a ser reelecto, sino que se inscribe al proceso. Entonces esto generaría un precedente en la historia de El Salvador que solo se ha dado, por ejemplo, en el caso de Maximiliano Hernández Martínez, que se reeligió una vez y que el pueblo lo destituyó. Dar una opinión taxativa es bien difícil, porque es un asunto de legalidad. Lo que puedo decir yo es que si se demuestra que la reelección no está avalada por la Constitución y por consiguiente es ilegal, entonces el presidente pasaría a la historia como alguien que no respetó la Constitución. Precisamente la Unión Nacional Opositora presentó un documento hacia el Tribunal Supremo Electoral para anular esa inscripción, pero el Tribunal Supremo Electoral resolvió diciendo de que no había ninguna justificación para anular la inscripción. Por ende, se estaría dando ya el permiso precisamente de que esa fórmula se inscriba. Lo que falta es, si bien la inscripción oficial, pero realmente ya se dio el permiso para que la fórmula esté inscrita. No, eso es correcto. Sí. El permiso ya está, en eso no tenemos duda. Lo que puede pasar es que si en el futuro entra otro gobierno, ese gobierno, si es verdaderamente democrático, tendría que procesar a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral y a los miembros también de la Sala Constitucional por haber hecho eso. Pero eso sería en el futuro, ¿verdad? Una posibilidad, en el caso de que se demostrara de que estaba suficientemente sustentada la ilegalidad de la reelección. Ahora bien, si ellos siguen en el poder, o sea, si el presidente actual se inscribe o es inscrito por el tribunal, él efectivamente va a buscar la reelección y probablemente la consiga. Entonces es lo que va a pasar a la historia como un personaje que no respetó la Constitución y por consiguiente no se puede considerar un demócrata, porque un demócrata lo primero que hace es respetar la ley, o por lo menos lo intenta, aunque no le guste. Y esto no sabemos qué puede pasar, eso yo no lo puedo saber, pero sí puede haber una especie de convulsión social en un futuro inmediato, diríamos nosotros, sobre todo si se agudiza la crisis económica, el tema de la salud y la educación y los otros indicadores. En otro tema, hace unos días Cristosal presentaba un estudio en el cual apuntaba que solo el gasto de Bitcoin duplicaba el presupuesto de la Universidad de El Salvador, quintuplicaba el presupuesto del Hospital Bloom y era 8 veces el presupuesto del Hospital Rosales. Eso es lógico, eso corresponde bien con el tipo de gobierno. Un gobierno que no se interesa por la salud y la educación va a invertir en otros rubros como propaganda, aparato militar y sus propias aficiones. En este caso son el Bitcoin, las criptomonedas, etcétera. Entonces invierte ahí porque esas son sus prioridades. Ahí no veo ninguna confusión. Entonces el gobierno hace una opción y opta por aquello que le interesa. En este sentido, pues este gobierno no se puede clasificar como un gobierno progresista. No se puede llamar así porque no invierte en la educación, donde está la evolución de un pueblo. No invierte en salud, donde está la estabilidad del pueblo. Y no invierte en elementos esenciales para el desarrollo de la nación. Y para finalizar, padre, ya se aprobó la 18ª extensión del régimen de excepción y según los comentarios de algunos diputados se va a extender el régimen hasta que lleguen las elecciones o incluso dicen algunos que hasta que se acaben las pandillas seguirá esta extensión. Sí, eso es en la narrativa propagandística, así se usa. Y efectivamente, de facto, se ha detenido los asesinatos en un porcentaje muy alto, en eso no hay discusión. El problema es de tipo legal. El mismo gobierno se mete. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos pusieron el régimen de excepción.
y lo han ido prolongando la cantidad de veces que usted ha dicho, en este momento ellos no pueden quitarlo. Si lo quitan, ellos mismos se estarían dañando. O sea, no pueden no prorrogarlo. De imposibilidad, teóricamente así se dice. Es decir, tú inicias ese ciclo de renovarlo, entonces tú le dices a la población que lo está renovando porque es por la seguridad de la población, los asesinatos ya se detuvieron, no se justifica fácticamente que siga el régimen. Entonces, pero si tú lo quitas, se te puede salir de las manos el control de esos pandilleros, entonces eso no te conviene. Entonces ellos tienen que pensar un modo, cómo lo van a pensar, no saben cómo todavía, cómo lo van a hacer, pero están pensándolo. Puede ser lo que está pasando en este momento, que hay una campaña de terror, de miedo, ¿verdad? Miren, si sacamos a los pandilleros, esto se va a descomponer. Pero todavía no han tomado la decisión. El día que quiten el estado de excepción, ese día pierden el principal elemento de credibilidad que tienen actualmente. Ok.